No te da vergüenza, hijo de poli. Venga. En lapso de 5 días, 2 personas han sido sorprendidas cuando practicaban actos deshonestos en el interior de sus vehículos en sectores de zona 11 y zona 12. Estarían incurriendo en algún delito. Le informamos en esta emisión. En calles llenas de flores circulan los quetzaltecos este día, no por la paz ni la armonía que se debería respirar en el departamento, sino por la cantidad de hoyos en los deteriorados tramos. Las flores forman parte de una protesta. En Quiché, un niño de 3 años fue atropellado por un vehículo quedando debajo del automotor. Para sorpresa y alivio de los padres, el pequeño no presenta lesiones graves y está bajo observación. ¿Qué mujer quiere abortar? Nadie. Pero a veces es necesario. A nivel internacional, miles protestan a favor del aborto libre en Chile, lo que desata enfrentamientos en las calles de Santiago. Además, en alerta se encuentra territorio salvadoreño ante los fuertes efectos de la sequía que pondría en riesgo la alimentación. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Noticiero Guatevisión para este 26 de julio de 2018, día jueves, con el que de inmediato vamos a iniciar con imágenes que han llegado a nuestra redacción. Denuncias en las calles de Guatemala por personas que estarían acosando a mujeres en sectores de la zona 11 y la zona 12, imágenes que vemos a continuación. Te reporta, nos llegaron precisamente estas imágenes. Se trata de la denuncia en contra de un hombre que se satisfacía sexualmente en la calle dentro de su vehículo a costa de varias mujeres que pasaban por el lugar. No es la primera vez que lo hace y ya ha sido sorprendido en ocasiones molestando a mujeres en sectores del Trébol en la zona 11 y también en la colonia Quinta Samayoa en la zona 7. Siempre en el mismo vehículo, ese vehículo, un Peugeot azul, placas particulares 739 BMP. Precisamente este es el momento cuando una de las personas lo capta masturbándose dentro del vehículo. Viejo coche. Imágenes, reiteramos, es un vehículo, un Peugeot azul, placas particulares 739 BMP. Ha sido visto ya en varios sectores, como fue captado a través de estas imágenes de video celular en sectores de El Trébol y también en la colonia Quinta Samayoa. Una de sus víctimas se armó de valor para grabarlo y sorprenderlo justo en el acto. El hombre solo arranca el vehículo y se va, y más adelante de nuevo pone intermitentes y continúa masturbándose, esperando a otra mujer. Quien envió esta denuncia teme que el hombre pueda acosar a más mujeres o, peor aún, ir más allá y lastimar físicamente a una víctima más vulnerable. Observemos de nuevo. Viejo coche. Pero la situación no queda ahí. Observemos estas otras imágenes. No te da vergüenza, hijo de poli. Venga. No te da vergüenza, hijo de ¿ah? No te da vergüenza, coche. Vas a salir en la tele, mula. Esta es otra denuncia que luego de ser publicada la noticia a través de nuestros portales de Canal Guatevisión, esta es otra denuncia, otra persona que precisamente un video que fue difundido ayer y llegó a Guatereporta. El hombre fue grabado luego de ser sorprendido masturbándose en la vía pública desde su vehículo. El mismo patrón desde el carro y con las ventanas abajo frente a jovencitas, pues según el denunciante lo hacía frente a niñas en una escuela pública en la 12 calle y 11 avenida de la zona 12. Tras insultarlo, como se escucha y lo veremos a continuación,
Tras insultarlo, el testigo del acto deshonesto le echa agua al acosador, a quien no le quedó más que huir en su carro, placas particulares 248 DFK. Se marcha tan aprisa del lugar que ni siquiera pudo quitar el freno de mano, por lo que se escucha el ruido de las fricciones al huir del lugar. Escuchemos. ¿No te da vergüenza, hijo de p***, Poli? ¡Venga! ¿No te da vergüenza, hijo de p***? ¿Ah? ¿No te da vergüenza, coche? ¡Vas a salir en la tele, mula! Y reiteramos, estas son 2 denuncias que han llegado en menos de 5 días a la redacción de Canal Guatevisión. ¿Cuál sería la forma de proceder para denunciar a estas personas que están realizando actos deshonestos en las calles? Verónica Orantes le da seguimiento a este tema. Verónica, adelante, te escuchamos. Gracias, buenas tardes. Me encuentro con Gabriela Tuch de ONU Mujeres para hablar sobre el tema del acoso y cuáles son los vacíos legales o las legalidades que se puedan denunciar en este caso. Que nos comente un poco al respecto cómo se hace para el tema de la denuncia de estos temas. Es importante establecer que el acoso sexual es una manifestación de la violencia sexual. Si bien en Guatemala el acoso sexual no está tipificado como delito, hay algunas conductas que sí se encuadran dentro de delitos que actualmente contamos en el ordenamiento penal guatemalteco. Por ejemplo, se pueden encuadrar el delito de violación a la intimidad sexual, el delito de agresión sexual, el de exhibicionismo sexual, el delito de violación. Es importante que cuando una persona ha sido víctima de cualquiera de estas manifestaciones, pueda presentar la denuncia tanto al Ministerio Público, a la Policía Nacional Civil, a la Procuraduría de los Derechos Humanos y buscar el apoyo respectivo. En este caso, hay que mencionar a nuestra redacción, los usuarios han hecho denuncias que nos han hecho llegar con videos en el que hombres se están masturbando, digamos, no hay como una víctima en sí precisa, pero sí, digamos, a nivel público, porque los vidrios están abajo, o sea, el objetivo es que los vean. La última denuncia, pues, encontraba el tipo enfrente de un colegio. ¿Qué pasa con estos casos? Desafortunadamente, este tipo de casos han sido, y lo voy a poner entre comillas, normalizados porque son prácticas que son reiteradas de la violencia sexual en los espacios públicos. Estos casos son más común de lo que nos podemos imaginar o de lo que quisiéramos creer. Sin embargo, ahora con las redes sociales se da esta oportunidad de poder evidenciar la problemática que enfrentan muchas mujeres, adolescentes y niñas, en este caso en los riesgos a los cuales se enfrentan las niñas y las adolescentes en los establecimientos educativos. Aquí es importante y desde ONU Mujeres pues llamamos a que se realice una investigación por parte del Ministerio Público para pues identificar si estos son hechos reiterados. Por lo que vi en algunos videos pues se identifican las placas, hay algunas formas que se pueda contribuir a la investigación que pueda realizar el Ministerio Público para individualizar a las personas que realizan este tipo de hechos. En este caso, ¿existe un delito, digamos, o existe un vacío por no existir una víctima directa? No existe un vacío necesariamente, ya que sí hay una persona que ejecuta una acción y esta acción puede ser tipificada o sí se puede encuadrar en cualquiera de los delitos que se cuentan. Este es un trabajo que le corresponde al Ministerio Público, poder identificar en qué tipo penal se pueden encuadrar estas acciones, y es importante también indicar que además de esta investigación que se pueda realizar, respecto de los videos con los que se cuentan, también pueden acercarse a los establecimientos educativos, buscar videos de la municipalidad o videos del Ministerio de Gobernación para poder establecer o poder recabar más hechos que les pueda permitir una mejor investigación. Muchísimas gracias. Pues vamos a continuar abordando este tema, no se pierdan el noticiero de las 6 y 9 de la noche. También hay que resaltar que hasta el momento en el Registro Nacional de Agresores se contabilizan 6.021 que han sido condenados. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Silvia López. Lo importante también en estos temas es la denuncia y no quedarse callados, y precisamente no quisieron guardar silencio estudiantes de colegio y personas de varias instituciones que participaron en una marcha efectuada en Huehuetenango para conmemorar el Día Internacional de la Lucha contra la Trata de Personas.
Los participantes exigieron a las entidades de justicia investigar los casos que son denunciados y llamaron la atención de los padres de familia para vigilar a sus hijos y evitar que caigan en redes de tratantes. Francis Mayorga, jefe de la Oficina de Atención a la Víctima del Ministerio Público, lamentó que solo se tengan 8 casos denunciados en el departamento de Huehuetenango y que a nivel nacional sean 16,000, pues ese delito es más común de lo que parece. Sin embargo, hay escasas denuncias. Explicó que mujeres jóvenes que migran de lo rural a la ciudad son las principales víctimas, así como los adolescentes que no tienen ninguna supervisión en el uso de las redes sociales. Y a nivel internacional, miles de personas marcharon por la noche en Santiago de Chile reclamando la implementación del aborto libre. Miles de manifestantes reclamaron en la noche del miércoles la implementación del aborto libre en Chile. La interrupción del embarazo fue despenalizada en 2017 en el país, pero solo con 3 causales: riesgo de vida para la madre, inviabilidad del feto y violación. Algo que para los movimientos proabortistas y las decenas de miles de manifestantes no es suficiente. Afirman que esas causales solo cubren el 3% de todos los casos de aborto. ¿Qué mujer quiere abortar? Nadie. Pero a veces es necesario, porque no nos pueden obligar a traer gente al mundo, hijos, que también pueden ser muy amados, pero ¿qué pasa si no nos alcanza para vivir? Muchas manifestantes portaban pañuelos verdes que se han convertido en un símbolo del reclamo por el aborto libre en la vecina Argentina. Creo que es importante que demos una señal que como continente las mujeres estamos unidas, y eso es un poco lo que quisimos representar. Por eso seguimos a nuestras compañeras argentinas que llenaron las calles de verde y le demostraron al país que son muchas y que quieren hacerse oír. Según datos oficiales, en Chile se registran anualmente unos 30.000 abortos provocados o espontáneos. Y antes de la pausa les mostramos estas imágenes que se originaron en Quiché. Juanito, un niño de 3 años de edad, fue atropellado por un vehículo en las calles de Chichicastenango. Quedó debajo del automotor. Los bomberos de inmediato lo trasladaron al Hospital Regional de Quiché, pensando que moriría por lo terrible del accidente. Pero después, afortunadamente, después de evaluarlo, los médicos dictaminaron que Juanito no presentaba ninguna lesión grave. Los médicos incluso lo llegaron a catalogar como un milagro, ya que por lo delicado del accidente pudo tener lesiones serias en su cuerpecito o incluso morir. En estos momentos, Juanito se encuentra en observación, pero fuera de peligro, en el Hospital Regional de Quiché. Vamos a la pausa, regresamos en breve. Repasamos lo que está ocurriendo en Nicaragua. El cardenal Leopoldo Brenes manifestó que la iglesia nicaragüense no es enemiga del gobierno, por lo que recomienda al presidente Daniel Ortega escuchar lo que el pueblo le está pidiendo. Hermosa, porque el Santo Padre nos ha invitado para... La violencia continúa en Nicaragua y la Iglesia Católica se dice dispuesta a hacer todo lo posible para recuperar el diálogo entre el gobierno del presidente Daniel Ortega y la oposición. Le dijimos al señor presidente que nosotros no somos sus enemigos. Y eso lo seguimos diciendo. Nosotros no somos sus enemigos. Nosotros tampoco no queremos sacarlo del poder, ¿verdad? La oposición pide que Ortega deje el poder y convoque a elecciones, mientras que el presidente afirma que todo es parte de un golpe de Estados Unidos para sacarlo. Brenes afirmó que no hay condiciones para retomar el diálogo en estos momentos, pero que se debe hacer un esfuerzo para restaurarlo. En situaciones tensas, a veces se toma su tiempo, y creo que, quieras o no, muchos han dicho, si no se tuviese el diálogo, a lo mejor hubieran más muertos en Nicaragua, ¿no? Brenes afirmó que es igual de doloroso la muerte de un civil que de un policía o un paramilitar, porque todos son nicaragüenses, y que deben seguir luchando por evitar víctimas a través del diálogo. El martes, el vicepresidente de Estados Unidos denunció la violencia en las protestas en Nicaragua, que dejan más de 350 muertos. La oposición afirma que los paramilitares que los atacan son auspiciados por el gobierno nicaragüense.
Y de regreso a Guatemala, la ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Beatriz Ofelia de León, implicada en el caso de la desaparición de Cristina Sicavisa, viajará a los Estados Unidos del 30 de julio al 9 de agosto. El Tribunal de Mayor Riesgo C le otorgó el permiso para que acompañe a su esposo para chequeos médicos que deberá realizarse en Atlanta y en Orlando, Florida. De León, madre de Roberto Barreda, goza de medida sustitutiva mientras espera el juicio por la desaparición de Cristina Sicavisa. Su hijo Roberto Barreda, detenido en 2013 en México, continúa tras ser extraditado a Guatemala bajo prisión preventiva. Seguimos en Torre de Tribunales. El exministro de Gobernación Raúl Velázquez junto a 2 personas continúan enfrentando juicio por el caso Mascana, señalados de la adjudicación de contrato de vales canjeables en la Policía Nacional Civil. Suseli Contreras, adelante. Así es, este día el Ministerio Público presentó ante el Tribunal Tercero de Sentencia a un perito de la Intendencia de Verificación Especial. Él se llama Abraham Colocho y se encargó de verificar las transacciones o el flujo de transacciones que fueron reportados por el Banco Reformador en cuanto a los 40 millones de quetzales que fueron destinados para el contrato de los vales canjeables por gasolina. Él explicaba que alrededor de 11 notas de crédito fueron las sospechosas y en las cuales se pudo detectar que fueron depositadas a personas particulares que no tenían relación con el canje de combustibles de gasolina. En el flujograma se observa, este flujograma se puede leer de izquierda a derecha. En la parte superior aparece el título, que es la esquematización del flujo de fondos de la cuenta a nombre de Proyectos Mascana, Sociedad Anónima, en el periodo del 15 de octubre al 15 de diciembre de 2009. Aquí del lado izquierdo empieza, digamos, el origen de los recursos. Aquí en la parte superior aparece la tesorería y habla de 11 notas de crédito por 39.016.160.72 quetzales y centavos, que son depositados en la cuenta a nombre de Mascana. Aquí aparece identificada la cuenta en el Banco Reformador. Posteriormente vemos la línea de cómo se da el flujo de esos recursos. Entonces vemos acá que de la cuenta de Mascana salen estos recursos que hablamos de 19.289.406,29 centavos que fueron emitidos cheques y transferencias a 43 beneficiarios entre gasolineras y transportes. Posteriormente aparece el traslado de esos fondos a personas individuales por 1.441.958.53. Desde hace 9 años se encuentran enfrentando juicio por este caso Raúl Velázquez, el exministro de Gobernación de ese entonces del gobierno de Álvaro Colón, junto a Edwin Molina y Carlos Ocampo. Este caso, basado en las investigaciones del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, el contrato con Proyectos Mascana fue firmado el 18 de septiembre del año 2009 por vales canjeables de gasolina para la Policía Nacional Civil, valorado en 40 millones de quetzales. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Luis H. Y en noticias preocupantes y que podrían afectar la alimentación, las autoridades salvadoreñas declararon alerta en gran parte del territorio ante una fuerte sequía que ha causado pérdidas en granos básicos esenciales para la alimentación. El fenómeno de la sequía meteorológica, que ha alcanzado 29 días de sequedad consecutivos en varios departamentos del país, preocupa a las autoridades, aseguró en una rueda de prensa el director de Protección Civil, Jorge Meléndez. Según el Ministerio de Medio Ambiente, los departamentos orientales de San Miguel, Usulután, La Unión y Morazán son los más castigados por la sequía. De acuerdo con Protección Civil, unas 43.387 hectáreas sembradas de maíz han sido afectadas por esa terrible sequía. En la mayoría,
La ubicación se encuentra en el oriente del país. En 20.055 hectáreas la pérdida de ese cultivo ha sido total y el resto de la pérdida es parcial, afectando a un total de 77.000 productores. Según las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería, se han perdido en El Salvador 2.1 millones de quintales de ese grano que es parte de la dieta básica de los salvadoreños. Y precisamente al respecto de los daños, los efectos del cambio climático, nuestro director Haroldo Sánchez en el editorial Entre Líneas toca este tema. Quiero dar una voz de alerta antes que la situación se torne aún más difícil para los guatemaltecos que viven no solo en el corredor seco, sino en departamentos donde sobreviven con lo que siembran. El cambio climático es tan real que está allí y podemos experimentar sus consecuencias en donde estemos. No importa si vivimos en Guatemala, Canadá, Japón o Grecia. Pero lo que hoy quiero decir es que el gobierno debe estar atento para atender la crisis humanitaria que se vislumbra en las zonas rurales, donde pronto la sequía va a golpear a miles de familias. Ojalá que alguien en este gobierno pueda empezar a preparar estrategias para no dejar solos a quienes pronto estarán sin alimento. Y precisamente en Guatemala se sienten los efectos de la canícula, pero ¿qué está ocurriendo en esos lugares donde realmente hace falta el agua? Hay reacciones en las redes sociales, como lo vemos a continuación. Esta sequía que afecta a miles de familias guatemaltecas, principalmente en el corredor seco, también ha desencadenado comentarios en nuestros seguidores, tal como escribe José Ramírez. Mi papá es un campesino del área de Chiquimula y ha perdido toda su cosecha, la que le serviría de alimentación para el año. Ahora lo vamos a apoyar, pero hay personas que no tienen quien los apoye y ellos serán los más afectados. La ayuda del gobierno solo llega a las personas que les interesa y que ni necesidad tienen. Potro Rodríguez. Triste caso, la producción de maíz, frijol y arroz a nivel nacional ya se están perdiendo. En casi todo el oriente del país ya está perdido el cultivo o producción. El calor sigue muy intenso, pero nadie valora el trabajo del campesino. Mau Velázquez. Nosotros mismos quejándonos de lo que nosotros mismos hemos provocado. Alfonso Lemus. En Zacapa, 3 lloviznas cayeron en junio. De ahí no sabemos de la lluvia y si verdaderamente es invierno o verano. Rosario Enríquez por su parte escribe: me duele, pues yo viví en una aldea y veía cómo los pobres agricultores perdían sus cosechas por falta de lluvia. Pierden ellos y el pueblo pobre también, pues se encarece todo. Alma Pirar por su parte comenta: ¿y qué pasó con la ayuda técnica de riegos y microriegos que iba a dar el gobierno de Israel por el apoyo de traslado de la embajada a Jerusalén? Se cuestiona. Para ver todos los detalles y cuáles son los números y cifras sobre las pérdidas que han tenido los agricultores en el país debido a esta sequía, lo invitamos a que visite nuestro portal guatevision.com. Los dejo con más información. Y antes de la pausa le informamos de los últimos eventos naturales que ocurrirán en el cielo. El eclipse total de luna más largo del siglo XXI teñirá de rojo el satélite de la Tierra mañana viernes en Guatemala. Esto no será visible. Marte se encontrará casi en su punto más cercano al planeta azul y estará especialmente brillante. La luna tendrá un tono rojizo un poco cobrizo y Marte, apodado el planeta rojo, estará a su lado muy brillante con un tono ligeramente anaranjado. El espectáculo astronómico podrá observarse a simple vista sin ningún peligro en distintas regiones del mundo, pero no en Guatemala. En América Latina será visible en la penumbra crepuscular del viernes en la costa oriental del continente de Brasil, Uruguay y Argentina, aunque el invierno austral podría complicar la observación del fenómeno. Para que se produzca un eclipse de luna tiene que haber una alineación casi perfecta del Sol, la Tierra y la Luna. Precisamente esta última, la Luna, irá entrando poco a poco en la penumbra y después en la sombra, en la que ingresará completamente para nuevo ir saliendo progresivamente. El espectáculo comenzará
a eso de las 17 horas con 14 minutos y concluirá a las 23 horas con 28 minutos. Un espectáculo que comenzará aproximadamente cuando la luna tenga ese pequeño mordisco de sombra. Reiteramos, en Guatemala este fenómeno no será visible. Vamos a la pausa comercial, regresamos en breve con más noticias. Continuamos con más información y ahora vamos a enlazar con nuestra compañera Dulce Rivera. Ella da seguimiento a estos movimientos que se realizan en el Tribunal Supremo Electoral de cara al próximo evento, del 2019. ¿Qué reuniones estuvieron este día? Dulce, buenas tardes. Adelante con el informe. ¿Qué tal, William? Muy buenas tardes. Y es que hoy se reunieron los magistrados del Tribunal Supremo Electoral con representantes de los partidos políticos para darles a conocer algunas resoluciones que ellos han tomado en cuenta. Una de estas es la interpretación que se le dará al artículo 206 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que fue reformado en 2016. Y es que al principio los partidos políticos tenían miedo, teniendo en cuenta que el registro de ciudadanos, la interpretación que le estaba dando era que las corporaciones municipales, es decir, los alcaldes y los síndicos y concejales, se podrían postular únicamente en el lugar donde fueron empadronados, es decir, la primera vez donde se empadronaron, que solamente ahí pudieran participar para la elección. Sin embargo, hoy el Pleno de Magistrados ha informado que la decisión y la interpretación que se le dará a este artículo es que serán inscritos como candidatos o podrán participar únicamente en el municipio donde ellos actualizaron sus datos la última vez, y esto de tal manera beneficia a los partidos políticos y a los candidatos, teniendo en cuenta que con la interpretación anterior estaban hablando de un 50% de alcaldes que se quedarían sin buscar la reelección. Escuchemos entonces parte de la decisión que toman los magistrados de voz del director del Registro de Ciudadanos, Leopoldo Guerra. Sí, el Tribunal Supremo Electoral, a gestión de los representantes de los partidos políticos de hace un mes, emitió una resolución donde, en resumen, lo que dice el Tribunal Supremo Electoral es que cuando la ley ahora habla de que pueden postularse a los candidatos a corporaciones municipales en el lugar de donde estén empadronados, debe entenderse que esto se refiere al lugar donde están empadronados para votar, es decir, donde actualizaron su residencia electoral, al padrón municipal que se le llama, y no a donde originalmente se empadronaron hace 5, 10, 20 o 30 años. Los representantes de los partidos políticos quedaron satisfechos con esta resolución que da entonces el Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, todavía tienen algunas dudas e inquietudes respecto a los requisitos que tendrán que cumplir los candidatos para cualquier elección a cargo popular. Y es que entre el reglamento que fue aprobado por los magistrados se contempla que deben cumplir con diferentes constancias extendidas no solo por la Contraloría, sino también por el Ministerio de Finanzas, así también antecedentes penales y policíacos, e incluso una del Ministerio de Comunicaciones. Según los partidos políticos, esto impediría la participación de varias personas, teniendo en cuenta que son demasiados requisitos, y ahora lo que esperan es que el Tribunal Supremo Electoral resuelva si va a mantener estos requisitos o si van a hacer modificaciones en torno a este reglamento. A partir del mes de enero del año entrante, cuando se abra la convocatoria, se va a tener que venir directamente ya la inscripción de candidatos. Para esa fecha nosotros ya, todos los partidos, vamos a tener que tener obtenidas las constancias y otros documentos que la ley y el reglamento están exigiendo, y por lo tanto es ahora el momento en el cual se debe establecer las reglas claras para ello. De hecho, tenemos que saber con cuánto tiempo de antelación las debemos de pedir para saber con cuánto le va a dar de validez el tribunal a ese documento, es decir, un documento extendido 3 meses antes, 6 meses antes, un año antes, para que nosotros como partidos políticos que vamos a presentar candidaturas para todos los cargos de elección popular, que es un número considerable, ciertamente el tiempo se nos acorta para poder obtener eso.
Recordemos que los candidatos que quieran participar en las elecciones de 2019 podrán inscribirse un día después de la convocatoria a las elecciones generales, cual se podría realizar entre la segunda semana de enero, por lo que ellos están ahora pidiendo que se agilicen lo de los requisitos, porque algunas de las constancias deben pedirlas con anticipación, por lo que también están ya contra el tiempo para poder reunir los requisitos para ser inscritos como candidatos. Esta es la información que se ha dado desde el Tribunal Supremo Electoral en esta reunión mensual que tienen los magistrados con los representantes de los partidos políticos. Si no hay alguna pregunta, William, regresamos al estudio principal contigo. Dulce, esto que estamos escuchando es parte de lo que se espera para este proceso 2019, pero en esos procesos que están pendientes en el Tribunal Supremo Electoral surge la duda de qué está ocurriendo con el proceso de cancelación de la agrupación política que llevó a la presidencia a Jimmy Morales. Nos referimos al caso del partido FCN. ¿Qué nuevas noticias tenemos al respecto de este proceso de cancelación? Sí, William, respecto a este caso, hoy precisamente el director del Registro de Ciudadanos explicó que la auditoría interna del Tribunal Supremo Electoral ya trasladó el dictamen que se le había requerido en cuanto al financiamiento que recibió FCN Nación durante la campaña electoral de 2015. El documento, por lo menos el de auditoría que ya fue remitido al director del Registro de Ciudadanos, es privado y se dará a conocer una vez el partido político sea notificado. Esto es parte del proceso únicamente y servirá para el expediente que integra el Registro de Ciudadanos para tomar una decisión, aunque recordemos que todavía FCN Nación tiene en su caso algún tiempo prudencial hasta el 20 de agosto para ellos también poder presentar sus pruebas de descargo, además que el Pleno de Magistrados también tiene algunas apelaciones pendientes de resolver respecto a este caso. Sí tengo en mente, pero todavía estamos en un proceso de análisis, todavía no podríamos emitir un juicio al respecto de eso, ¿verdad? Porque sería como anticipar criterios para el final. Lo agregamos al expediente y se lo notificamos al partido, para que ellos puedan tener conocimiento del dictamen de la auditoría, sea que les sea favorable o desfavorable. En todo caso, ellos tienen derecho a conocer para poder argumentar o defenderse si fuera desfavorable, y tienen todavía tiempo para hacerlo. Es así como entonces habría que esperar que se venzan los plazos determinados para que el Registro de Ciudadanos pueda tomar una decisión respecto a la cancelación o no de FCN Nación. Además, recordemos que esta decisión que pueda tomar el Registro de Ciudadanos puede ser apelada ante el Pleno de Magistrados por el partido de gobierno. Es la información entonces, William. Regresamos contigo al set principal de Noticiero Guatevisión. Desde el Tribunal Supremo Electoral, Dulce Rivera con información de lo que se viene precisamente para ese proceso electoral 2019. Continuamos nosotros con más noticias y lo hacemos con las siguientes imágenes. Y los quetzaltecos sembraron flores en baches de la Sexta Calle y Séptima Calle de la zona 3 de Quetzaltenango como un mensaje para que se reparen las calles en la ciudad. La Sexta Calle de la zona 3 es un paso principal para las unidades del transporte urbano y es uno de los sectores que representa y que tiene mayores daños en el asfalto. Las flores aparecieron esta mañana como rechazo a la falta de acción de la municipalidad de Quetzaltenango en el tema del arreglo de la infraestructura. La peculiar manifestación provocó admiración en algunos conductores que se detuvieron momentáneamente para observar las flores, otros las esquivaron y otros simplemente continuaron su marcha. Vamos ahora con nuestra compañera Esli Melgarejo. Ha iniciado Expo Mueble y Promueble 2018. Abren sus puertas para que pueda visitarlos en estas fechas. Esli, buenas tardes. Adelante con este tema. Así es, William, buenas tardes. Déjenme comentarles que me encuentro en el Expo Center del Centro Comercial Tikal Futura, en donde hoy se inauguró la 31 edición de Expo Mueble, con más de 100 stands. Nuestro principal socio comercial es Estados Unidos. A él le estamos mandando casi la mitad del producto, un poquito más, y luego exportamos bastante a Centroamérica. A ellos les mandamos un 40% del producto y esto principalmente lo están haciendo en un 75% unas 30 empresas.
Interesante, suficiente es que también exportamos a países como la India, a países como la China, en pequeños porcentajes, pero lo hacemos, y como ya indiqué, a Italia. Esto fue producto de un decidido esfuerzo del sector a invertir sus propios recursos en apoyar empresas. Vamos a contar con más de 100 expositores guatemaltecos que promoverán más de 1000 muebles con calidad de exportación y tendencia mundial en maderas certificadas de Guatemala, así como también con otros materiales de calidad de exportación. Estamos preparados para recibir a más de 15,000 personas, quienes en el piso de exhibición encontrarán productos de nuevas tendencias utilizando los conceptos de nomadismo y maximalismo, que consideran la aplicación de colores oscuros y confort. Estas tendencias vienen a aplicarse mundialmente a los productos de Guatemala. También vamos a contar con visita de compradores nacionales, con distribución en todo el país. Vienen de los departamentos de Jutiapa, Quetzaltenango, San Pedro, La Laguna, Sololá, Jacaltenango, entre otros. Les deseamos una gran bienvenida a esta nueva feria. Expo Mueble estará hasta el domingo 29 de julio y el horario es de 10 de la mañana a 9 de la noche. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo. Y una explosión se produjo frente a la Embajada de Estados Unidos en Pekín cuando un hombre intentaba encender un pequeño artefacto explosivo. Momentos de tensión se vivieron el jueves frente a la Embajada de Estados Unidos en Pekín cuando un hombre intentó encender un pequeño artefacto explosivo que estalló. El hombre, de 26 años y oriundo de la región autónoma de Mongolia Interior, resultó herido pero está fuera de peligro, indicó un comunicado de la policía china. La explosión no causó otras víctimas. Tuvo lugar cerca del sitio donde los ciudadanos chinos hacen la fila para tramitar la visa en la embajada estadounidense. El área diplomática donde ocurrió el incidente está en las afueras de Pekín, donde hay varias embajadas, incluidas las de India e Israel. Y uno de los principales partidos que participaron en las elecciones legislativas de Pakistán rechaza los resultados parciales que sugieren una victoria del ex campeón de cricket Imran Khan, argumentando que hubo fraude flagrante. Los pakistaníes votaron el miércoles en las elecciones legislativas. Los resultados parciales de los comicios sugerían una victoria del ex campeón de cricket Imran Khan. Pero su principal rival en la jornada electoral denunció fraudes flagrantes. Lo que hicieron hoy devuelve a Pakistán 30 años atrás y de esta forma al mandato público de millones de personas que votaron en Pakistán. Este tipo de desgracia no se puede soportar. Muchos consideraban que la campaña electoral previa a estos comicios había sido una de las más sucias en la historia del país. Estuvo marcada por las acusaciones de manipulaciones que habrían favorecido a Khan y también por la creciente visibilidad de los partidos religiosos extremistas. El ex primer ministro Nawaz Sharif, destituido por corrupción hace un año y actualmente encarcelado, acusa a las poderosas Fuerzas Armadas de haber hecho todo lo posible por perjudicar a su partido, incluso forzando a candidatos a cambiar su lealtad en beneficio del partido de Khan. Varios grandes medios de comunicación y activistas denunciaron en los últimos meses haber sufrido secuestros, censura y amenazas para forzarlos a modificar su cobertura. Un centro de investigación comparó estas presiones a un golpe silencioso de los generales. Ahora enlazamos con nuestra compañera Paula Osaeta, que nos trae la historia de Gabriela Rosales, una periodista guatemalteca que desde hace más de 10 años trabaja en la televisión de Estados Unidos en diferentes programas. Tenemos más de su historia al respecto. Gracias, William. Hoy conoceremos un poco más sobre Gabriela Rosales, una guatemalteca que hace 17 años se mudó a Los Ángeles, California, Estados Unidos, un lugar en donde inició su carrera como periodista y conductora en varias cadenas de televisión, poniendo el nombre de Guatemala en alto. Lo lindo que me ha dado mi carrera es una experiencia
de probar un poco de cada sabor, de entretenimiento, de periodismo e incluso de programas de cocina que están muy interlazados con la cultura, y eso me ha enriquecido a mí como profesional y en lo personal. En todos los canales en español, solo hay una cadena en la que no he estado. Comencé mi carrera con Canal 22, que en ese entonces pertenecía también a Telemundo, trabajando con programas de entretenimiento. Luego me traslado a Estrella TV, que es Canal 62, estaba como reportera de noticias. Surge la oportunidad en Mundo Fox y cada vez ha sido un paso hacia adelante, pero siempre con toda esa experiencia que me ha dejado. Cada uno de mis jefes realmente ha sido personas maravillosas, sumamente inteligentes. Gabriela ganó 4 Emmys con los noticieros en los que ha trabajado y actualmente está en pláticas para poder tener una oportunidad en una cadena de televisión en inglés por Una Guatemala en Paz, Paula Osaeta y Jorge Hernández. Información al cierre desde Alta Verapaz. Se realizará mañana el tercer Congreso de Turismo en el Convento Santo Domingo de Guzmán, esto en Cobán a partir de las 8 de la mañana, donde se espera la asistencia de por lo menos 150 empresarios de turismo, quienes escucharán a 4 conferencistas que expondrán diferentes temas actuales, con lo que buscan mejorar la promoción de los lugares turísticos de Alta Verapaz. Viviente Verapaz es la asociación que organiza el Congreso, que busca fortalecer las habilidades turísticas que tienen los empresarios de ese sector, así como las medianas y pequeñas empresas que indirectamente se benefician. Indicaron que el evento retorna al Convento Santo Domingo de Guzmán, que es patrimonio cultural de Cobán, porque desean dar a conocer la naturaleza con la que cuenta el departamento, así como la cultura viva que posee. Y con estas imágenes y esta información nosotros finalizamos esta emisión. Gracias de nuevo por su sintonía. Quédese en la programación de Canal Guatevisión. Con permiso, buen provecho.